Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día viernes lleno de las bendiciones del Señor. Yo no sé por su casa o por donde usted esté si el día está nublado o no. Acá por mi casa el día está nublado, pero aunque esté nublado, el sol sigue brillando por encima de esas nubes grises. De la misma manera, aunque su día no parezca tan brillante, aunque su día parezca nublado, aunque su día parezca gris, recuérdese, Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo nuestro Padre, Él sigue teniendo el control de nuestras vidas y Él sigue llevando nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora para cumplir sus buenos planes de Dios para cada uno de nosotros. Así que no hay que afligirse, más bien hay que confiar en el Señor porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él ha dicho que no nos dejará ni nos abandonará ni en los días grises, ni en los días luminosos, ni en los días más oscuros de nuestra vida. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y no nos dejará, nos infundirá aliento. Así que si usted está en un día gris, alégrese porque este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y alégrese porque está a un día más, a un momento más de la victoria que el Señor le dará sobre esas circunstancias y sobre esas situaciones. A propósito, el día de hoy quiero compartir con usted acerca de las misericordias del Señor. Resulta que hay algo muy interesante en este tema. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, el Señor dice que nuevas son sus misericordias para con nosotros cada mañana. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 9, dice que de Jehová es tener misericordia. En ambos casos, la palabra hebrea para misericordia o misericordias es la palabra rachamín. Y cuando en hebreo una palabra termina en im, significa que no es singular, sino plural. Quiere decir que las misericordias de Dios son múltiples. Las misericordias de Dios abarcan todos los aspectos de nuestras vidas, abarcan no solo el pecado, abarcan la sanidad, la restauración, la liberación, la provisión, la seguridad, la fortaleza, la protección, la identidad. O sea, la misericordia de Dios se manifiesta de muchísimas maneras, por un lado, y por el otro lado, las misericordias de Dios implica que Dios tiene una misericordia para cada pecado. Y algo más, siendo Dios eterno y siendo Dios infinito, las misericordias de Dios también son infinitas. Por eso la palabra de Dios no se refiere a la misericordia, sino a las misericordias del Señor. Por el otro lado, si nosotros vemos en la palabra también, cuando la palabra hebrea para pecado es una palabra en singular. Isaías 53:6, por ejemplo, nos enseña que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero la palabra para pecado es singular, la palabra para misericordia es plural. Ello significa que a pesar de cuál sea nuestro pecado, a pesar de lo grande que sea, a pesar de la cantidad de pecados que sean, las misericordias de Dios son siempre mayores. A pesar de lo mucho que hayamos pecado, independientemente de cuántos pecados tengamos, la misericordia de Dios, las misericordias de Dios son más que nuestros pecados. No cometamos nunca el error de pensar que hemos agotado las misericordias de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No cometamos entonces nunca el error de pensar que la misericordia de Dios se terminó para con nosotros, que ya no hay más misericordia, que Dios volteó su rostro de nosotros, que Dios nos dio la espalda. Nosotros nunca hemos podido agotar la misericordia de Dios, que es infinita. Nunca lo vamos a hacer y nunca, incluso el día de hoy, nunca podremos hacerlo. Él siempre tiene más misericordia que nosotros
pecados. Es más que suficiente para cubrir todo pecado y seguir teniendo compasión para amarnos para siempre, porque lo que el Señor tiene para nosotros no es solamente misericordia, son misericordias, de tal manera que necesitamos vivir todos los días en la misericordia de Dios. ¿Y cómo vivimos todos los días en la misericordia de Dios? Entregándole nuestra vida a Él. Si no le hemos entregado nuestra vida al Señor, hoy es el día para hacerlo. La palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, si venimos a Él y pedimos perdón, Él los emblanquecerá como blanca lana. Por el otro lado, el que a Él viene no le echa fuera, y el que invoca el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo que necesitamos, si no vivimos bajo las misericordias del Señor todavía, es abrir nuestro corazón para que Él venga a ser nuestro Padre de misericordias. Y si ya hemos hecho al Señor el Señor de nuestras vidas, lo que necesitamos entonces es fortalecernos en ese pensamiento, en esa fe de que el Señor tiene misericordias para cada una de las cosas de nuestra vida, para cada circunstancia de nuestra vida, para cada momento, para cada pecado, para cada error, para cada para cada mala decisión, para cada fracaso y también para cada buen momento de nuestras vidas. Las misericordias de Dios no son para momentos eventuales. Las misericordias de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida y nos seguirán de múltiples maneras. Así que adelante. No tenemos, no vivamos en condenación, en culpa, no tenemos necesidad de ello, porque las misericordias del Señor son más que suficientes para cualquier cosa en nuestras vidas. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Los invito para que hoy a las 6 de la tarde nos podamos reunir nuevamente para otra perla en la palabra, y mientras tanto, que tenga un día bendecidísimo, un día de las misericordias, disfrutar de las misericordias de Dios, porque este día Dios lo hizo para que nos gozáramos y nos alegráramos en Él y en sus misericordias. Bendiciones y un abrazo para todos y gracias por conectarse.